Carta abierta a Omar García Harfuch. Señor policía, como usted sabe, desde hace varios meses lo he buscado para tratar de entrevistarlo, sin que hasta ahora haya accedido a responder a las diversas interrogantes que tengo sobre su trayectoria. Mi caso es similar al de otros periodistas críticos identificados con la izquierda, con los que usted ha preferido no hablar. En mi caso hemos agendado entrevistas por lo menos 5 veces y usted siempre ha cancelado. Como supongo que no accederá a una conversación porque ha preferido dar entrevistas pactadas, preferentemente a los medios hegemónicos de la derecha, le hago llegar por esta vía esta carta abierta, en la que incluyo algunas preguntas que considero que no ha respondido cabalmente. Mis interrogantes son las siguientes. Primero, tenemos claro que usted no tiene que ser responsable de las acciones de sus ancestros. No faltaba más. Pero ¿qué significa para usted, quisiera yo preguntarle, la memoria de su abuelo, Marcelino García Barragán, el general, secretario de la Defensa, con el presidente Díaz Ordaz, y quien fue parte del entramado represivo del movimiento estudiantil del 68? ¿Y qué significa para usted la memoria de su padre, Javier García Paniagua, ex director de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia responsable de un sinnúmero de detenciones ilegales y desapariciones forzadas en tiempos de la Guerra Sucia? ¿Cuál es, por ejemplo, su sentir respecto a que la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero señaló a su padre como fundador de la Brigada Blanca, un grupo de contrainsurgencia encargado de reprimir, torturar, asesinar y desaparecer a guerrilleros mexicanos? Uno es en gran medida el entorno en el que fue criado, donde uno aprende una serie de valores y de principios. Usted seguramente aprendió muchas cosas por herencia familiar. ¿Cuáles considera, señor Omar García Harfuch, cuáles considera positivas y con cuáles realmente está dispuesto a romper y ha logrado romper de esos valores familiares en los que usted fue criado? ¿Hasta dónde podemos saber que usted no guarda rasgos de esa élite político-militar de la que proviene y de la que también se ha beneficiado? Segunda pregunta. Su entrada y ascensos dentro de la Policía Federal han llamado la atención. De acuerdo con el seguimiento que la periodista Anabel Hernández le ha dado a su trayectoria, usted ingresó a la corporación como jefe de departamento con el grado de suboficial en la coordinación de inteligencia, a pesar de no tener experiencia policial y sin haber pasado por la Academia de Policías. De hecho, en su reporte integral de evaluación se señala que usted se enteró de la vacante como jefe de departamento porque la amiga de su madre, Rosy Orozco, le presentó en agosto de 2008 al licenciado Luis Cárdenas Palomín, entonces coordinador de inteligencia para la prevención del delito. Además, Anabel Hernández habla de la existencia de 3 cartas con su firma, en las que, saltándose los trámites que debieran ser exclusivamente conducidos por las áreas administrativas y de recursos humanos de la policía, se dirige a Genaro García Luna, sí, usted se dirige a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, para solicitarle la vacante de jefe de departamento a la que aspiraba. Más tarde, ya dentro de la policía, usted escaló de manera inusualmente veloz. En el marco de 4 años pasó de suboficial en 2008 a coordinador estatal en 2012. Se ha dicho que en circunstancias normales esto le tomaría a cualquier policía al menos 16 años. ¿Cómo nos explica, digamos, estos privilegios que usted tuvo dentro de la Policía Federal? ¿Está usted particularmente agradecido con Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos a García Luna, por el trato generoso que le dio durante este periodo, señor Omar García Harfuch? Tercera pregunta. Nos queda claro que usted no tuvo mayor cercanía con Genaro García Luna, pero llama la atención la inconsistencia en sus declaraciones sobre su relación con Luis Cárdenas Palomín. En una entrevista realizada por Azucena Oresti el 26 de septiembre de 2020, a tan solo 6 días de que detuvieran a este personaje, y ella le preguntó sobre el asunto, usted respondió así a una pregunta de la periodista. ¿Qué me dice del caso de Luis Cárdenas Palomino, secretario? Pues para mí es lamentable, fue una persona que sí conocí muy bien en la Policía Federal, muy bien. Luego, en una entrevista de septiembre de este año,
ya en medio de la contienda para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, usted se refirió a Luis Cárdenas Palomino en términos muy distintos. Permítame recapitular. Con Luis Cárdenas Palomino, claro que tuve un diálogo, y en diferentes ocasiones. Nunca estuve bajo sus órdenes, también se puede solicitar directamente por transparencia. Yo ya era, creo que su director o director de área, todo eso es público, y él era jefe de división. ¿Por qué tenía? Porque estábamos en la misma división. La Policía Federal en ese tiempo tenía 6 divisiones. La División de Seguridad Regional él era el titular. Pero entre él y mi puesto había pues una cadena considerable. Señor policía, explíquenos por favor, ¿cómo es que pasó usted de referirse a Cárdenas Palomino como alguien que conoció muy bien a alguien con quien apenas tuvo un diálogo en diferentes ocasiones? ¿A qué se debe que sus propias declaraciones en los medios sean tan distintas? Cuando usted entró a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia, justamente Luis Cárdenas Palomino era quien fungía como titular de esa coordinación. Luego, en 2010, mientras Cárdenas Palomino era el titular de la División de Seguridad Regional, lo nombró usted coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México. ¿A qué se debe la negativa de reconocer que recibió órdenes de él cuando evidentemente lo hizo? Cuarta pregunta. Usted reprobó sus exámenes de control de confianza en 3 ocasiones. En enero de 2009, en mayo de 2011 y otra vez en octubre de 2011. En una entrevista reciente al diario El País, en la que el periodista le preguntó por el asunto, usted respondió que no hay evidencia de los exámenes. Y dijo también que desconoce totalmente esos documentos que se han hecho públicos, pues son totalmente confidenciales. Bueno, los documentos ahí están. Nosotros hemos tenido acceso a los mismos, señor policía. ¿Quiere usted decir que fueron invenciones de Anabel Hernández, la periodista que lo citó y mostró las evidencias? ¿Quiere decir que esos exámenes que vimos no existen, que son apócrifos? ¿Qué quiere decir usted exactamente cuando dice que no hay evidencia de los exámenes? O sea, que no hay evidencia de que existe lo que nosotros vimos y cualquier persona puede ver. Según los reportes existentes, que en la entrevista al diario El País usted dice que no existen por ser información confidencial, usted respondió con falta de veracidad a la pregunta de si mantenía compromisos con la delincuencia organizada. ¿Por qué cree usted que en los reportes se hicieron este tipo de observaciones, señor policía? También se puede leer que su rendimiento intelectual se encuentra ubicado en el rango inferior al término medio, que se le dificulta la resolución de problemas, entre otras observaciones. En condiciones normales, señor policía, usted no habría podido desempeñarse en su puesto, simple y sencillamente porque la Dirección General de Control de Confianza concluyó que usted no cumplía con el perfil. Yo le pregunto, ¿fue su estrecha relación con Luis Cárdenas Palomino la que le abrió las puertas cuando ya se le habían cerrado? Quinta pregunta. El 6 de septiembre de 2011 fue ejecutado Javier García Morales, su hermanastro, en una cafetería de Guadalajara, Jalisco. Una noticia que fue reportada en varios medios informativos. Dentro de la trayectoria de su hermanastro, resalta su función como secretario general adjunto del PRI nacional en el año 2004. Antes de eso, en el 2000, García Morales fue investigado por presuntos nexos con el crimen organizado por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, según lo reportaron medios como El Informador y La Jornada. Señor policía, ¿podría confirmarnos si su hermano tuvo esos nexos o a qué se debe su lamentable asesinato? ¿A qué se debió? ¿Podría contarnos qué tan cercanos eran ustedes dos? Sexta pregunta. Usted ha ofrecido versiones diferentes sobre su participación en los sucesos de Ayotzinapa. El 22 de agosto de 2022, le recuerdo, subió usted un tuit que decía: rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Más tarde, el 5 de septiembre de 2022, cuando el diario El País dio a conocer su participación en 2 reuniones en Iguala de las que usted nunca antes había hablado, usted reconoció en un hilo lo siguiente:
Ponía, la documentación publicada por El País México corrobora lo que desde un inicio he manifestado. El 6 de septiembre de 2014, recibí instrucciones de trasladarme a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería. A partir del 8 de septiembre estuve comisionado en Michoacán y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014 cuando me instruyeron trasladarme a Iguala junto con personal de la División de Gendarmería. La minuta confirma que yo iba por parte de Gendarmería y no como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Como el mismo documento señala, no tuve intervención alguna durante las reuniones. Al año siguiente, el 27 de septiembre de 2023, volvió a subir un tuit que decía: en las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza. Nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Señor policía, ¿se da usted cuenta que sus tweets, lejos de aclarar cuál fue su participación en estos hechos, confunden? En lugar de rechazar desde un inicio que participó en determinadas reuniones, ¿no hubiera sido mejor esclarecer las cosas desde el principio y decir qué fue lo que se dijo en esos encuentros? ¿Decir todo lo que usted escuchó? ¿Todo lo que sabe? Séptima pregunta. En diciembre de 2012, usted fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero cuando se echó a andar el operativo Guerrero Seguro. Hemos entendido ya que en su calidad de coordinador estatal de la Policía Federal en esa entidad, usted no estuvo los días 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando ocurrieron los lamentables sucesos de Ayotzinapa. Usted ha manifestado que se había trasladado a Michoacán, pues lo mandaron ahí para apoyar a la División de Gendarmería. Incluso, usted asegura que hay cientos de testigos de ello. No es, y lo he repetido una y otra vez, que yo me haya puesto de acuerdo con 2 o 3 personas para decir, oigan, vamos a decir que estaba en Michoacán. Pues no, eran despliegues enormes de 300, 400 personas. En efecto, esto ya lo ha repetido usted muchas veces y los periodistas siempre le preguntan lo mismo. Pero, ¿qué fue lo que usted hizo antes para prevenir que hechos como estos ocurrieran? Y después para esclarecerlos, considerando que, bueno, que primero tuvo 1 año y 9 meses en ese estado y que después todavía continuó en funciones por cierto tiempo, a pesar de que había tenido este periodo en Michoacán, pues. Señor policía, hoy se tiene conocimiento de que autoridades de los Estados Unidos proporcionaron información al gobierno de México referente al trasiego de droga desde el estado de Guerrero hasta Chicago, Illinois. En ese sentido, tal y como usted lo declaró ministerialmente a la Policía Federal, le correspondían, entre otras funciones, el patrullaje de las carreteras. En consecuencia, ¿podría contarnos cuántos aseguramientos y detenciones efectuó la Policía Federal en Guerrero durante el tiempo que estuvo al frente usted de la institución? Digo, como para que podamos saber qué tanto hizo al respecto de este tema. Séptima pregunta. No son claras, señor policía, las condiciones en las que usted se trasladó a Michoacán, ni hasta dónde usted siguió tomando decisiones, a pesar de estar apoyando a la gendarmería en otro estado. Anabel Hernández señala que su traslado a Michoacán fue autorizado por usted mismo en cumplimiento de órdenes superiores telefónicas. No por un superior ni por un mando de la Policía Federal. El oficio de su traslado no tiene ningún sello oficial, ningún número de folio o ningún número de oficio. Hay uno firmado el 6 de septiembre, el cual yo pude consultar, en el que usted le comunica al maestro Manelich Castilla Cravioto, titular de la División de Gendarmería, donde le informa que por necesidades del servicio recibió la instrucción superior de apoyar a la División de Gendarmería en la puesta en marcha de sus operaciones iniciales, por lo que se trasladaría a partir del día 8 de septiembre al estado de Michoacán. ¿No tendría que haber sido un superior jerárquico el que notificara esto al titular de la división en Michoacán para que usted pudiera ir ahí? ¿Cómo explica usted un hecho tan poco frecuente? En ese mismo sentido, ¿cómo se explica que el 23 de septiembre el comisionado general de la Policía Federal le solicitara presentarse en la Ciudad de México para continuar allí sus servicios y recibir instrucciones? Como que hay varios oficios ahí que no hacen mucho sentido, que son muy atípicos y que muestran algo extraño, ¿no le parece, señor policía? ¿No sería oportuno tratar de aclarar todo esto? Octava pregunta que quisiera hacer.
Existen también dudas sobre la persona que lo sustituyó a usted al frente de la Policía Federal de Guerrero. Según Anabel Hernández, usted mismo nombró a quién sería su sustituto, el señor José Antonio Cabrera. ¿Cómo es posible que haya nombrado usted mismo a esta persona como su sustituto y no como un encargado de despacho en todo caso? ¿Acaso eso no viola los manuales de procedimientos y organización de la Policía Federal? ¿Por qué eligió usted, por otro lado, a esa persona y qué relación tenía con ella? Existen documentos en la Fiscalía General de la República que corroboran que Luis Antonio Dorantes, encargado de la Policía Federal en la subestación de Iguala, bajo las órdenes de Cabrera, lo mantuvo informado a usted de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. ¿Por qué este personaje le reportaba a usted y no a su sustituto? ¿No es este un indicador de que Omar García Harfuch seguía tomando decisiones a pesar de no encontrarse físicamente en el estado y desempeñarse al frente de la Gendarmería en Michoacán? De igual forma, ¿podría relatarnos, señor Harfuch, qué decían estos reportes a los que no se alude en la declaración que presentó ante la Procuraduría General de la República por los hechos ocurridos en Ayotzinapa? ¿Tomó usted alguna decisión a partir de esos informes? Novena pregunta. En su declaración ministerial, usted refiere que del Grupo de Coordinación Guerrero, encargado de las tareas de seguridad pública en el Estado y también de la procuración e impartición de justicia en la entidad, y del que usted formaba parte, se habló de la problemática existente en la ciudad de Iguala, con especial referencia al presidente municipal, ex presidente municipal, José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, vinculado a los Guerreros Unidos, como hoy sabemos. De hecho, un documento presentado por el CISEN el 6 de agosto de 2014 ante los integrantes de ese grupo, y del cual tenemos una versión digital, se alude al tema en cuestión. Cuéntenos, señor policía, en atención al contenido de dicho documento que usted conoció, ¿llevó a cabo alguna acción? Novena pregunta. ¿Por qué a pesar de lo que usted pudo ver y escuchar, así como de las acciones que debió desempeñar en materia de combate a la delincuencia organizada en Guerrero, su declaración ministerial tan solo contiene 5 páginas y acaso 1,5 páginas de sustancia después de las generales? ¿Cómo es posible que ante un hecho de esta envergadura usted no pudiera colaborar con más información, siendo que estuvo en Guerrero antes y después de los sucesos de Iguala? ¿Cuánto más usted sabe que no ha querido o podido decir, señor policía? Décima pregunta. Cuando rindió usted su declaración en calidad de testigo sobre el caso de Ayotzinapa, le preguntaron si tenía conocimiento sobre el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Usted contestó que sí, y dio algunos datos, un tanto vagos, como que detuvieron en general 3,000 presuntos integrantes de los grupos delictivos que operaban en la región. Después le preguntaron sobre el grupo delictivo Los Rojos, a lo que contestó que tenía conocimiento de ellos y que la Policía Federal a su cargo había detenido apenas a 5 miembros de ese grupo. Sobre esto, proporcionó información precisa con nombres y alias. Todo esto ha generado especulación sobre su combate a los rojos y su presunta omisión en el caso de Guerreros Unidos. ¿Por qué recordó usted con tanta precisión los detenidos de los rojos y no dio un solo nombre en su declaración de algún detenido de Guerreros Unidos? Décimo primera. Una pregunta que se ha lanzado en muchas ocasiones. ¿Qué hacía Sidronio Casarrubias Salgado, integrante de Guerreros Unidos, con su nombre y número anotados en su agenda personal? ¿No le inquieta, señor Harfuch, pensar que un integrante del crimen organizado tenía su contacto? ¿Tendrá quizás esto algo que ver con el hecho de que en las intervenciones telefónicas legales hechas por la DEA y que son parte de los procesos, integrantes de los Guerreros Unidos aluden a una persona de nombre Omar y Omarcito justo en el momento en que hablan de ciertas autoridades estatales y federales? ¿Tendrá algo que ver o será mera coincidencia, señor policía? Décimo segunda. Cuando terminó su comisión en Michoacán,
y usted regresó a Guerrero en los primeros días de octubre, participó en una serie de operaciones en contra de Guerreros Unidos, según tengo información. Entiendo que operó varias detenciones una vez que el gobierno federal tomó el control del caso. ¿Podría detallarme, señor policía, cuántas y cuáles fueron esas detenciones, así como precisar específicamente si usted participó en la detención de Sidronio en el Estado de México junto a Tomás Herón, como aseguran algunos testimonios? ¿Podría informarme si Sidronio fue torturado? 13ª. Hoy ha quedado claro que la Policía Federal tuvo una importante participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De hecho, han sido consignados o señalados varios elementos que estuvieron subordinados a usted, como Emanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Víctor Manuel Colmenares Campos o Luis Antonio Dorantes Macías, entre otros que han aparecido en los medios. ¿Qué nos puede decir acerca de estos personajes? ¿Qué tanto los conoció? ¿Tuvo usted sospechas de conductas anómalas cuando estuvo al frente de la Policía Federal en Guerrero y ellos eran sus subordinados? ¿Qué responsabilidad tendría usted que asumir por la conducta de ellos? 14ª. El personal de la Policía Federal, incluido usted, según aseguran mis fuentes, asistía a las reuniones de grupos subversivos que coordinaba el CISEN, donde se ventilaban, entre otros temas, el de los colectivos estudiantiles vinculados a la subversión. Estas reuniones, según mis fuentes, eran itinerantes y se llevaban a cabo en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz, Ciudad de México y, claro, también Guerrero. ¿De qué información dispuso usted a partir de esas reuniones con relación a la normal rural de Ayotzinapa, señor policía? 15ª. Según la información que dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas, usted estuvo presente en las reuniones del día 7 y 8 de octubre, mismas que encabezó la Procuraduría General de la República. Usted ha dicho que se trataba de reuniones en donde se establecieron líneas de acción y no temas de investigación. También ha dicho usted que no habló en esas reuniones, como consta, al parecer, en las minutas. ¿Podría ofrecer usted una explicación quizás un poquito más exhaustiva de lo que escuchó ahí, considerando la relevancia que tiene un asunto como este? 16ª. Hablemos de cosas que pasaron tiempo después. Ya siendo usted secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, el día 26 de junio de 2020 sufre un atentado que todos lamentamos. 3 horas después del atentado, mientras la jefa de gobierno ofrecía una conferencia de prensa, usted subió un tuit a las 9:32 de la mañana que decía: esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias heridas. Nuestra nación, dijo, nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. ¿Por qué decidió adelantarse de esta manera a responsabilizar a un grupo delincuencial en particular, señor policía? ¿Por qué, siendo que usted ocupaba una posición política, decidió hablar justo cuando estaba haciéndolo su superior, la jefa de gobierno? ¿Por qué, siendo usted además abogado, entiendo que estudió también Derecho, se adelantó a lo que debieran ser las conclusiones de una investigación, afectando así el debido proceso? Y algo más, ¿por qué, siendo que su ámbito de responsabilidad es la Ciudad de México, eligió esas palabras? ¿Por qué eligió dirigirse a la nación? No sé, tal vez sea algo menor, pero algunos especulan que en ese momento usted ya estaba pensando en cómo utilizar el incidente para catapultarse políticamente y, en una de esas, conseguir el ansiado sueño de ser presidente del México. Ese sueño que su padre no logró alcanzar cuando se decidió que el candidato a la presidencia fuera Luis Donaldo Colosio. ¿Qué tendría que decirles a quienes creen esto? 17º. Diversos testimonios refieren que existe una relación muy cercana entre usted y el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, sobre quien pesan serias sospechas y acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, además de haber traicionado al presidente López Obrador. Como es sabido, Scherer Ibarra obtuvo su primer empleo en 1980 a través de su padre, Javier García Paniagua, en la Secretaría de la Reforma Agraria, y más tarde fue su secretario particular como presidente del PRI y secretario del Trabajo. Le pregunto, señor policía, ¿es Julio Scherer Ibarra hoy uno de los personajes que apoyan su campaña? ¿Cómo ha sido su relación con él? ¿Le ayuda a recaudar fondos entre empresarios? ¿Ha puesto dinero a su campaña? ¿De qué manera le ayuda Julio Scherer Ibarra? 18º.
El 6 de septiembre de 2021 se formalizó el traspaso de las cárceles de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Con ello, cayeron bajo su responsabilidad la concesión de todos los contratos que firman las cárceles con proveedores. ¿Podría informarnos, señor policía, cuántos contratos le concedió la dependencia a su cargo a Grupo Cosmos, a la Cosmopolitana, propiedad de Jack Lanzmans y de la familia Lanzmans, y uno de cuyos socios, por cierto, es el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra? ¿Podría decirnos si el mencionado Grupo Cosmos, ha hecho algún tipo de donación a su campaña? ¿Podría decirnos quiénes más lo financian? ¿Cómo paga toda esa publicidad con la que ha tapizado las calles de la ciudad? 19. En una sola de las entrevistas que ha hablado del tema, le preguntaron sobre Ninfa Salinas y usted respondió esto. ¿Qué relación tiene con Ninfa Salinas, la hija del dueño de Televisión Azteca? Justamente por temas de seguridad, y le pido me disculpe, yo no hablo de mis hijas, de mis hijos, de mi vida privada en ningún momento. No hablo ni siquiera de mi... Bueno, de mi madre hablo porque es una figura pública. Sí. Lo que yo le puedo asegurar es que nada ni nadie interfiere con los ideales que yo tengo, con el trabajo que llevo desempeñando mucho tiempo y sobre todo pues, con la lealtad que le tengo a mi mando. Entendemos que su vida privada es asunto suyo y que usted argumenta que es un tema de seguridad. Sin embargo, la vida privada a veces es de interés público. ¿Podría explicarnos de qué forma se ha involucrado la señora Salinas en su campaña? ¿Qué implica la relación que tienen ustedes dos en términos políticos, en términos de ayuda económica en concreto? Y bueno, última pregunta. Una más sencilla que las anteriores, pero no menos importante para algunos. Señor Omar García Harfuch, ¿se postula usted para fungir como el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación? Cuénteme, señor policía, ¿qué es para usted la Cuarta Transformación? ¿Y cómo cree poder defender las causas de un partido como es Morena, al que se afilió apenas el 22 de septiembre de este año? Esas son mis preguntas, señor policía. Creo que el puesto para el cual usted se postula es de mucha relevancia como para que pueda concurrir, dejando en el camino, antes de llegar, una estela de duda. Creo por eso que valdría la pena que se tomara el tiempo y la molestia de responder a estas preguntas. Son 20 preguntas que yo le hago. Mis espacios están abiertos, como siempre lo han estado, si es que usted se anima y se decide a responder a estas interrogantes, o incluso si optara por el camino más sencillo de responder por escrito, también le daremos difusión en todos nuestros espacios. Saludos cordiales, señor policía, atentamente, Hernán Gómez Proera.